Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados, e encontraron corrida la piedra del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por el hecho, cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes. Como las mujeres llenas de temor miraban al suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron sus palabras, se volvieron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles. Pero ellos tomaron el relato de las mujeres por unas fantasías y no les creyeron. Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro, se asomó y solo vio las sábanas, así que volvió a casa extrañado por lo ocurrido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. En este día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sábado de gloria, el sábado donde contemplamos que Cristo vence el pecado y la muerte. Pero tengo que decirles, en realidad el Señor resucita el día domingo. En la iglesia lo celebramos el sábado por la noche, que ya es la celebración litúrgica de domingo en realidad, y con gran júbilo, con gran alegría. La iglesia celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y a la vez se enciende nuestra fe al estilo de los discípulos para creer en las palabras que el Señor había hablado a los discípulos, para creer en la promesa del Señor de que Él vencería el pecado y la muerte, que descendería a los infiernos, el tercer día resucitaría en poder y en gloria, y todo aquel que confiese que Jesucristo el Señor ha resucitado, que el Señor ha vuelto de la muerte a la vida, que el Señor nos está dando la oportunidad de la eternidad, en Él encontraremos la alegría de nuestra salvación. Hermanos, hoy hay un hecho importantísimo en esta celebración de esta noche, donde nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con el misterio de la fe. Dice la palabra de Dios: las mujeres de madrugada, es decir, el día domingo, fueron pues muy temprano con los perfumes preparados. Cuando llegaron a aquel lugar encontraron que la piedra del sepulcro estaba corrida. Fueron y no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Ellas quedan asombradas por aquello que estaban pasando, y entonces en ese momento los ángeles se aparecen, dice, unas criaturas que no son seres humanos, sino son seres celestiales que les recuerdan a ellas todas las palabras del Señor. Las mujeres, cuando llegaron y vieron el sepulcro vacío, no creyeron, no dijeron: ay, el Señor resucitó inmediatamente. No, ellas quedaron asombradas, en otras palabras, quedaron tristes, desconcertadas por todo lo que estaba pasando. Pero cuando estos seres celestiales les hablan, ellas inmediatamente empiezan a abrigar esas palabras que le recuerdan estos seres, diciéndole a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y viene el mensaje diciéndoles: recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Recuerden. Y entonces inmediatamente hacen estos seres celestiales que las mujeres aviven toda esa historia que Jesús compartió y vivió con ellas y vivió con los discípulos. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado, y al tercer día resucitará. Esto es lo que le recuerdan los ángeles a estas mujeres, y ellas, dice, inmediatamente recordaron las palabras, se volvieron del sepulcro y contaron a los 11 todo lo que les había dicho estos seres celestiales. Contaron todo lo que se les había recordado. En este momento se enciende la fe. Por lo tanto, hermanos,
El sepulcro vacío no es prueba de la resurrección del Señor. Lo que sí es prueba de la resurrección del Señor son los ángeles que hablan de parte de Dios y avivan el fuego interior de las mujeres, avivan la fe y empiezan ellas mismas a llevar la predicación, el anuncio de la palabra de Dios. No es como a veces decimos, no, que eran las mujeres, que como eran las que tenían facilidad para comunicar, como eran las más chismosas, entonces por eso fue que el Señor se les apareció y queda como una broma. En realidad es aquello que el Señor ha dispuesto en la vida, y cuando empiezan a creer, cuando empiezan a darle sentido y plenitud a esas palabras del Señor cuando aún estaba vivo, y ahora que están viendo el hecho, entonces ellas se animan a llevar el mensaje que el ángel les ha comunicado de parte de Dios. Ellas, pudiéramos decir, son las primeras que tienen la experiencia de Cristo resucitado. Por eso ellas van y cuentan a los discípulos y a todos los que estaban con ellos. Y nos dice, era María Magdalena, Juana y María, la de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles. Pero, dice la palabra de Dios, ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio las sábanas. Así que volvió a casa extrañado por lo ocurrido. Pedro es el que llega al sepulcro. El sepulcro está como lo ha dicho las mujeres. Pedro no tiene la visión de los ángeles, de estos seres celestiales. Pedro se regresa a su casa, dice, extrañado por lo ocurrido. Pedro todavía no ha cobrado, no ha recordado las palabras que Jesús les dijo mientras vivía. Al discípulo le falta un poco de tiempo para luego él entender y comprender todo esto que las mujeres en ese mismo instante, recibiendo de parte de los ángeles, comprendieron y entendieron. Pedro todavía le falta un poco de tiempo, el tiempo oportuno para despertar a la fe, el tiempo oportuno para vivir esa palabra que el mismo Señor le había dicho. Y luego cuando Pedro, porque Pedro también vio el sepulcro vacío, volvemos a decir, el sepulcro vacío no es prueba de la resurrección, es prueba de que el cuerpo de Jesús no está ahí, pero no es prueba de la resurrección. Pero lo que sí va a ser prueba de la resurrección de Jesús es la fe que se aviva en el discípulo y que luego él, con ese convencimiento, va a predicar y va a anunciar, como lo vamos a ver en este tiempo de la Pascua. Cuando vayamos y empecemos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta cómo se despertó la fe del discípulo. Y también durante estos domingos de Pascua vamos a ver cómo el mismo Señor Jesús se les va apareciendo a los discípulos y les va diciendo todo aquello que ya les había hablado y que ahora esta promesa que les había hecho está haciéndose realidad. Por lo tanto, hermanos, que este momento y este acontecimiento de gloria y de júbilo para nuestra fe nos ayuden de verdad a no tener miedo y a proclamar a Cristo vivo y resucitado. La experiencia con Cristo resucitado es lo que te lleva a ti a anunciar, como las mujeres, con alegría que el Señor vive y vive dentro de mí en mis palabras y en mis obras. Felices Pascuas de Resurrección, hermanos, para ustedes, para su familia y para todos los que durante este tiempo han entendido y comprendido que este tiempo sagrado y este triduo pascual ha sido para seguir liberando nuestra vida del pecado y de la muerte. Que el Señor siga haciendo tu obra en ti y en los tuyos. Dios bendiga a nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras humildes oraciones, aquellos que están pasando por enfermedades graves o terminales. También quiero orar por aquellos hermanos nuestros que hoy celebran un año más de vida en este día 19 de abril. El Señor les dé bendiciones abundantes. Feliz cumpleaños para ustedes. Quiero también seguir orando por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. También oro por todos nuestros hermanos seguidores a través de estas redes sociales, de estas páginas pues que ustedes reciben y comparten en el Evangelio, lo comuniquen con gran alegría. Recibamos la bendición de Dios en este día de júbilo, de gozo y de fiesta, en este gozo de la fiesta de Pascua, porque el Señor está vivo y resucitado. El Señor resucitó, en verdad ha resucitado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.